Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Manuel Vargas Guerrero y trabajo junto al compañero Brian Asael Novacom. El objetivo de este trabajo es realizar una aplicación móvil tomando en cuenta Android Studio, el cual la aplicación es un pequeño prototipo de una aplicación en la asignación de camas en un hospital. En México hubo una controversia respecto a la asignación de camas y camas de terapia intensiva, ya que la guía bioética propuso durante la pandemia tomó en cuenta la edad del paciente y la prioridad de los jóvenes. Posterior a eso voy a explicar la nueva, en la cual se va a tomar en cuenta diferentes aspectos. En principio, es sabido que el número de camas de cuidados intensivos es siempre un recurso escaso ante los requerimientos para un sector determinado de la población. Por otra parte, el costo de los cuidados críticos es cada vez más elevado, tanto en lo económico como en el estrés que significa para el paciente y su familia. El conocimiento de esta realidad ha llevado a buscar criterios comunes para admisión en unidad de pacientes en estado crítico, específicamente cuidados intensivos, de modo de distribuir en forma equitativa y para cubrir los recursos disponibles. Para desarrollar criterios de admisión es necesario que exista un mecanismo confiable que sea capaz de distinguir a aquellos pacientes que se beneficiarán de estas unidades de aquellos que no lo harán. Por lo tanto, se debe preguntar qué tan diferentes pueden ser los resultados en pacientes de bajo riesgo dentro o fuera del hospital. Lo mismo que definir cuál grupo de pacientes tiene en realidad un 0% de posibilidades de sobrevivir. También son importantes al momento de determinar la admisión de un caso, la discapacidad de camas, recursos humanos, técnicos y veces más comunes la ética, que deben ser compartidas con la familia y el paciente en cada caso particular al momento de tomar una decisión. Así existen instrumentos para evaluar la severidad y pronóstico de los pacientes críticos, los que, sumados al juicio clínico, son la mejor manera disponible a la fecha para determinar dichos parámetros. Sin embargo, su utilidad sigue siendo discutible al momento de ofrecer el caso individual. La palabra triaje se va a convertir durante los próximos días y a medida que las unidades de cuidados intensivos alcancen el límite de su capacidad en protagonista habitual de las informaciones sobre el COVID-19. El objetivo de los hospitales mexicanos es evadir los dilemas éticos a los que se han visto empujados los médicos de la región italiana de Lombardia. Son los médicos obligados a escoger qué pacientes se ingresa a cuidados intensivos y cuáles no, ante la falta de medios y materiales para atenderlos. El triaje es, en sentido estricto, el protocolo seguido en los servicios de urgencias para evaluar rápidamente la gravedad del paciente, con el objetivo de priorizar el orden de atención médica, en sentido más amplio y en situaciones de saturación de los servicios médicos, como el caso de un desastre natural, una guerra, una epidemia. Este es el protocolo sugerido para determinar qué pacientes se atiende y a cuáles se deja morir. Ahora, ¿cuál es el sistema de asignación de un recurso que tenga escasos criterios en la medicina? A continuación se explica cómo se debe de realizar la asignación de recursos escasos de medicina crítica, y esto incluye tanto la asignación inicial de recursos como la reasignación de recursos ya que están siendo utilizados. Durante la emergencia de salud, el sistema de triaje debe ser ampliado tanto a pacientes de COVID-19 como a pacientes que requieran de cuidados de medicina crítica por otros padecimientos. Tener COVID-19 no te hace un o una paciente tenga prioridad para los recursos escasos de medicina crítica. El sistema debe tener dos pasos. El primero es acceder a calcular el porcentaje inicial de priorización de cada paciente,
de acuerdo con una escala que nos indique la probabilidad de supervivencia tanto para pacientes de COVID-19 como para pacientes sin COVID. En segundo, para reevaluar de manera periódica el puntaje de triaje de pacientes que están utilizando recursos de medicina crítica. Una vez que hagan clínicamente patente que un paciente necesita de medicina crítica, la evaluación de triaje debería comenzar cuanto antes. La evaluación de triaje solo se realizará a pacientes que han sido estabilizados. De ser posible, debe proveerse ventilación médica temporal. Es importante informar al paciente o a sus familiares que han dicho esta mecánica es temporal y solo se mantendrá en lo que el equipo de triaje calcula su puntaje de priorización. Cualquier intento de asignación de recursos escasos entre dos o más pacientes debe de basarse en una evaluación acuciosa del paciente en cuanto a, primero, situación presente, impacto actual de la infección en sí. Lo segundo es que si situación pasada tiene un efecto en el tratamiento y la experiencia que tenga el médico en cuestión. Otro es la expectativa de supervivencia al tratamiento de acuerdo con las caras específicas de la enfermedad según afectado sea el organismo individual. A la fecha no existe ninguna escala de situación funcional, pronóstico y gravedad validada para la enfermedad del COVID. Ello quiere decir que no existen escalas que hayan sido publicadas en revistas arbitradas de revisión por parte donde se establezca la prioridad de muerte por COVID. De acuerdo con un número determinado de variables, siendo este el caso, toda escala validada que se utilice se deberá emplear a sabiendas de que no es específica para COVID. Si fuera para COVID, valida una escala de situación funcional, pronóstico y gravedad específica. Ante dicha escala, podría ser utilizada por mayor seguridad para tomar decisiones de asignación de recursos médicos escasos, que como ya se señaló, el objetivo es esta guía para dar una pauta bioética para entregar la salud y protegerla, entendiendo que esto va a salvar la mayor cantidad de vidas. Lo anterior se traduce en que las y los pacientes tienen mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de medicina crítica. Son priorizados sobre los pacientes que tienen menor prioridad de sobrevivir. A continuación, esto será asignado en una escala de recursos por los encargados. Esto es recalcando que otros métodos objetivos pueden ser utilizados siguiendo este modelo, que solo un hospital no debería de utilizar diferentes escalas para la calculadora, que tenga las posibilidades de que el expediente sea una suma de sus dos cantidades, el cual produce el puntaje de priorizar. Estos números pueden ser del 1 al 8. Se debe de otorgar prioridad en la asignación de los recursos escasos de medicina crítica a los pacientes con el menor puntaje. Lo anterior se sustenta que un menor puntaje es una mayor probabilidad de beneficiarse con los recursos escasos de medicina crítica y sobrevivir. El modelo de asignación de recursos escasos simplificado en SOFA se puede adaptar ya que son escaladas, como ya se dijo. Cuando la puntuación sea idéntica, en un primer momento habrá que tomar en cuenta que la literatura científica muestra el día de hoy que la mortalidad por COVID-19 no es la misma entre sexos. Si lo anterior no resuelve la situación, solo requiere que recibirá acceso a los recursos escasos, la decisión deberá considerar la protección a personas que pertenecen a grupos vulnerables y en todo caso excepcional, como el último recurso, tomarse de forma aleatoria y transparente. En casos prioritarios se debe dar la prioridad de acceso a recursos escasos, medicina crítica, al personal de salud que combate la emergencia por el COVID. Esto quiere decir que el personal de salud debe hacerse frente a la pandemia, tiene los principales. Antes de ver la aplicación, explicaré el modelado de datos que se utilizó, que básicamente constó de una colección y 4 subcolecciones. La colección principal es la de hospitales, que tiene integrado 2 subcolecciones,
que son la de las camas y la de los pacientes. En este caso decidimos optar por usarlos como subcolecciones debido a dos razones. La primera es que simula lo de la entidad relación en las bases de datos relacionales y eso nos ayuda a dar un acceso mucho más rápido, porque una vez que consultamos un hospital simplemente consultamos todos los pacientes que encuentra ese hospital y sería un acceso muchísimo más rápido. Y la segunda es por la integridad de los datos. Y aquí tenemos esta estructura, pues cada paciente o cada cama modificada solo se podrá modificar correspondiente al hospital en el que pertenece. Y de aquí de los pacientes, esta subcolección cuenta con otras dos subcolecciones, que son la de diagnósticos y los logs de las camas, que indica cuándo dicho paciente ocupó dicha cama en la fecha y como tal. Bueno, ahora explicaré el flujo de cómo funciona este modelo de datos. Cuando ingresamos por primera vez a la aplicación, nos pedirá un usuario y una contraseña, y a la vez nos va a pedir información sobre el hospital, ya que dicho usuario estará relacionado con el hospital al que vaya a introducir. Entonces, del hospital solo necesitamos información básica y uno que nos indica la escala, el tipo de escala que va a utilizar dicho hospital. Eso simplemente es de representación, ya que no se utilizó en la aplicación. Solo nos basamos en el documento. De ahí se generan aleatoriamente unas camas que indica el número de cama, el número de sala, si está disponible y el tipo de cama, si es para hospitalización o para terapia intensiva. Eso también se genera de manera aleatoria o también se puede ingresar manualmente. También tenemos los pacientes que cuando los ingresamos tienen la información básica y tenemos dos campos que nos indican si tiene comorbilidades o si está en estado terminal. Esto nos va a ayudar para el algoritmo que se utiliza para calcular el puntaje para poder determinar si dicho paciente puede ocupar una cama. De ahí, estos dos no lo pudimos implementar debido al tiempo, pero la idea era de que cada vez que se hacía un diagnóstico se podría ingresar aquí y dependiendo del diagnóstico que salga de aquí se podrían editar esta información dependiendo de lo que decida el usuario o el doctor que vaya a utilizar esa aplicación. Y cada vez que el paciente ocupaba una cama se iba a ir guardando aquí dependiendo de qué fecha iba a ser utilizada. Ahora pasaremos a ver lo que es la aplicación como tal para ver su funcionamiento. Como vemos en Firebase no tenemos nada, estamos iniciando en ceros, incluso en Firestore todo está en cero, no hay ninguna colección ni nada. Entonces procedemos a abrir la aplicación y como vemos le cambiamos el icono y unas cuantas cosas visuales. Al abrir la aplicación nos va a pedir, como la aplicación que modificamos de los restaurantes, nos va a pedir un inicio de sesión, solo que esta vez diferente ya que nos pide más campos, que en este caso es correspondiente al hospital en que vamos a registrar con el usuario. Así que pasamos a llenar los datos y simplemente registramos. Ya una vez llenados los datos pasaremos a darle en registrar, pero antes vemos que aquí están los tipos de escala que propone el documento, solo que como dijimos es de mera representación. Le damos registrar y nos va a llevar a esta pantalla. Y aquí deben aparecer lo que son los pacientes. En este caso nos dice que no encontró resultados, pues no hemos ingresado ninguno. Así que pasamos a ver cómo agregar un paciente. En este caso contamos con estas dos opciones, pero primero para usar esta opción tenemos que agregar un paciente. Así que ingresamos todos los campos necesarios para agregar el paciente. Aquí decidimos poner manualmente la fecha de admisión, ya que puede haber ingresado antes dicho paciente antes de registrarlo en la aplicación. Así que solo damos a agregar paciente. Como vemos nos va a regresar a la pantalla y se nos va a reflejar el paciente agregado. Y así hacemos agregando muchos más pacientes para poner en prueba la aplicación. Una vez ya agregados los pacientes, ya podemos interactuar un poco más con la aplicación. Y bueno, si le damos clic a alguno,
podemos ver su descripción más detallada, que nos indica si tiene comorbilidades o si tiene estado terminal. En este caso, cuando agregamos un paciente, esto es creado igual de manera aleatoria, ya que como dijimos no pudimos implementar lo de los diagnósticos, que en esta pantalla es donde lo íbamos a agregar. De hecho, si vamos a este botón, podemos ver que se nos abre un diálogo para agregar un diagnóstico. Y aquí podemos eh, poner la información de dicho diagnóstico. Y si le damos a agregar, se iba a reflejar en esta parte del detalle de esta persona, de este paciente, y así con cada uno. Una vez ya teniendo estos pacientes, podemos poner en prueba la función de asignar cama a un paciente. Entonces le damos clic y acá aparecen las camas que se crearon de manera aleatoria en el tiempo de registro. Y como vemos, están ordenadas por tipo de cama y solo aparecen las que están disponibles. Para esto se usó un índice. De hecho, si nos vamos a Firestore y nos vamos a los que son los índices, y aquí nos aparece este índice que nos indica que nos va a traer las camas únicamente que están disponibles, que es lo que requerimos para esta sección de la aplicación, y que se nos ordene por tipo de cama para poder tener una mejor vista. Entonces, dado eso, podemos en esta parte de la pantalla elegir alguna de las camas que queramos asignar. Cada cama nos indica el número de cama que es en la sala que está. Si le damos clic a alguna de estas, nos va a llevar a esta parte de la pantalla que calcula de una vez el puntaje para cada paciente. Estos pacientes también son pacientes que no tienen asignado una cama. Y aquí podemos ver en el lado derecho el puntaje calculado con el algoritmo que nos da el documento. Como podemos ver, hay varios de 1 y hay uno de 8. Esto solo es manera de representación para mostrar todos los cálculos. En este caso, el documento decía que podemos elegir el de puntaje menor, entonces está en nuestra elección poder asignarle alguno de estos. De hecho, si salimos y volvemos a entrar, vamos a ver que nos genera otros puntajes, ya que todo esto es aleatorio, ya que el número de sofá no tenemos cómo calcularlo, por lo que se genera de manera aleatoria, pero siguiendo el algoritmo de cómo se calcula el puntaje, que nos da un número entre 1 y 8. En este caso solo nos dio un paciente con el valor 1, entonces este es un mejor ejemplo para poder escoger este paciente. Le damos clic y se va a empezar a asignar la cama a dicho paciente. Como vemos, dice cama asignada correctamente. En este caso no pudimos mostrarlo a primera vista que fue asignado la cama. Entonces si salimos y volvemos a entrar, si volvemos a entrar, como vemos, este paciente ya tiene asignado una cama. Así podemos hacer con todos los demás. Por ejemplo, si queremos asignar a uno de terapia intensiva, simplemente vamos en esta parte, le damos clic y vemos los puntajes. En este caso otra vez uno tiene de puntaje 1, solo le damos clic y se le va a asignar la cama a dicho paciente. Y como vemos, no se refleja al instante, pero podemos ver que sí se asignó correctamente. Para la parte del código usamos ya el proyecto del restaurante que habíamos tenido, y pues simplemente se agregaron los adaptadores correspondientes, en este caso del paciente. Agregaron los modelos para capturar los datos, por ejemplo del paciente, del hospital, del diagnóstico, de la cama, etcétera, y pues las respectivas pantallas. Y lo que más puede explicar, o lo más importante para explicar de esto, es la manera en que se calcula el puntaje para asignar las camas. Como podemos observar en la tabla del documento, son dos casos. Primero es con el número SOFA y el otro es con el dependiendo del estado del paciente.
En este caso, como vemos, el número SOFA se calcula de manera aleatoria entre 1 y 25. Realmente no sabemos hasta qué número es el tope, pero ese es como un ejemplo. Entonces, dependiendo del número de SOFA, si es menor a 6, el puntaje solo va a ser a 1, que es como indica acá. Si el número de SOFA es entre 6 y 8, el valor va a ser igual a 2 y se le va a sumar otro 2 en caso de que el paciente tenga comorbilidad, como se puede observar en la tabla, y así sucesivamente. En este caso 3 y en este caso 4, dependiendo también si tiene estado terminal el paciente, pues se le suma otro 4. Y así es como calculamos el puntaje y podemos dar una información para que el usuario pueda elegir qué paciente pueda ocupar esa cama. Y eso sería todo.